Cuando aprendas esto sobre la meditación, la idea que tenías acerca de esta práctica va a cambiar por completo. Llevo 5 años practicando la meditación de Joe Dispenza y luego de que te comparta el cambio que la meditación trajo en mí, verás como, al igual que yo, tú también tienes el poder de cambiar tu vida mediante esta práctica. Quizás estés pensando que esto no es para ti, pero te voy a decir algo. No hay absolutamente nadie que esté excluido de poner en práctica todo lo que vamos a ver en esta clase y en las otras dos que siguen a esta. ¿No me crees? Está demostrado científicamente que la mente es muy poderosa. Prueba todo lo que vas a ver a continuación, no tienes nada que perder. Yo lo hice y el viaje ha sido increíble. Lo primero que tenemos que saber es que la meditación es una forma de entrar en el subconsciente. El subconsciente es una parte de nuestra mente que opera por debajo de la conciencia. Esto quiere decir que actúas, piensas y sientes de manera inconsciente. Aprenderás a sacar y sanar lo que hay en tu subconsciente y a poner en él la información correcta. Y una de las formas más efectivas de entrar en el subconsciente es mediante la meditación. Para que aprendas cómo hacerlo, dividiremos todo el contenido en 3 sesiones. Os explico el contenido de cada una de las sesiones por encima. Cada sesión será un vídeo y en total habrá 3. En esta primera os resumiré de manera esquemática que vamos a ver en cada una de las 3 clases y veremos la primera sesión completa. Las 2 primeras sesiones son de teoría, la cual es necesaria para poder hacer esta meditación de Joe Dispenza adecuadamente. Y la tercera será de práctica. Os guiaré en todo momento y ya veréis cómo es mucho más fácil de lo que parece. En esta primera parte veremos, en primer lugar, la creación cuántica. En este primer punto aprenderás a pasar de conseguir algo mediante la causa y el efecto, es decir, querer que algo del exterior te produzca un cambio interior, a provocar un efecto causa. Cambiar algo de tu interior para causar un efecto en el exterior. Aprenderemos a ir más allá del entorno, para crear en tu mundo personal algo distinto de aquello a lo que estás acostumbrado. Debes cambiar tu rutina diaria de pensar y sentir. Aprenderás a pensar y sentir como tu nueva identidad deseada. En tercer lugar, aprenderemos a ir más allá del cuerpo. Aprenderás a enviar emocionalmente señales al cuerpo para alterar a tu antojo una cadena de acontecimientos genéticos que no son beneficiosos para ti. También aprenderemos a ir más allá del tiempo. En cuanto abandonamos las adicciones emocionales del pasado, ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Por lo tanto, aprenderás a dejar en el pasado las emociones que tus vivencias pasadas te provocaron. Vivirás en el momento presente sin las ataduras que hasta ahora estás teniendo. En quinto lugar, veremos cómo pasar del estado de supervivencia al estado de creación. De la misma manera que nuestros pensamientos pueden hacernos enfermar, también pueden hacernos curar. Aprenderás a sanar por ti mismo. Este es el contenido de esta primera sesión, el que verás en este primer vídeo. Te recomiendo que cojas papel y boli porque la información que te voy a dar es valiosísima. Tan solo tienes que atender con interés y en la tercera sesión y última ponerlo en práctica siguiendo los pasos que os iré diciendo uno a uno. Pasamos al contenido que veremos en la segunda sesión. En la segunda clase, el objetivo será, en pocas palabras, darte la información necesaria sobre el cerebro para que tú, quien lo hace funcionar, cuando empieces el proceso meditativo para cambiar tu vida a mejor, sepas qué tiene que ocurrir en tu cerebro y en tus meditaciones y por qué. En esta segunda parte veremos 3 puntos. En primer lugar, cómo vamos a pasar de pensar a actuar y de actuar a ser. Para que nuestra vida cambie, primero debemos cambiar nuestros pensamientos, después hacer algo, es decir, actuar, para tener una nueva experiencia
la cual nos producirá un nuevo sentimiento y luego el cuerpo memorizará ese cuerpo hasta que se convierta en un estado del ser. En segundo lugar, hablaremos sobre el vacío. Las vivencias definen nuestra identidad y nos mantienen ocupados para evadirnos de las emociones molestas. Dejaremos atrás este vacío para ocuparnos de esas emociones. Y en tercer lugar, hablaremos sobre autoconocimiento y autocultivarse. Para poder conocer cualquier cosa, debemos pasar algún tiempo observándola. Lo mismo pasa con uno mismo. Aprenderás a observarte a ti mismo para manipular a tu antojo cada comportamiento, sentimiento y pensamiento que tengas. Lo que nos lleva al siguiente concepto, autocultivarse. Autocultivarse consiste en tomar decisiones a conciencia. Tu vida dejará de guiarse por la información que hay en tu subconsciente. En cuanto a la tercera clase, entra ya la parte práctica. Mientras estas dos primeras sesiones son de teoría, la tercera y última es de práctica. A estas alturas habrás aprendido ya que el objetivo principal de la meditación es dejar de poner la atención en el entorno, el cuerpo y el paso del tiempo para aprender a fijarte en tus pensamientos y sentimientos en lugar de todas las cosas exteriores. Así podrás cambiar tu estado interior independientemente del mundo exterior. Meditar también te permite ir más allá de la mente analítica para poder entrar en tu subconsciente, que es algo importantísimo, porque es en el subconsciente donde residen todos nuestros malos hábitos y conductas que deseamos cambiar. En la tercera sesión veremos cómo debemos de dividir las sesiones de meditación en 4 semanas. A lo largo de cada semana repetiremos la misma meditación y al cambiar de semana iremos añadiendo pasos a seguir. En esta cuarta sesión veremos cómo debemos de dividir las sesiones de meditación en 4 semanas. A lo largo de cada semana repetiremos la misma meditación y al cambiar de semana iremos añadiendo pasos a seguir. En la primera semana de la meditación abriremos la puerta a nuestro estado creativo. Una de las técnicas que los hipnoterapeutas usan para hacer entrar a sus pacientes en trance se llama inducción. En pocas palabras, les enseñan a cambiar sus ondas cerebrales. Todo cuanto uno tiene que hacer para ser hipnotizado es pasar de ondas altas o medias a un estado más relajado de ondas lentas. Por eso la meditación se parece a la autohipnosis. Aprenderás a hacer el paso de la inducción por ti mismo. Será lo primero que domines. Y también será el primer paso con el que comenzarás cada día de meditación. En cuanto a la segunda semana, sumarás más pasos a la anterior meditación. Ya no harás solo la inducción, sino que tras ese paso seguirás con otros 3 más. Serán reconocer, admitir y declarar y entregarse. En la tercera semana desmantelarás el recuerdo de tu antiguo yo y para ello sumarás 2 pasos a la meditación: observar y redirigir. Y en la cuarta y última semana crearás una nueva mente para tu nuevo futuro. A todos los pasos anteriores sumarás el paso crea y repasa. En esta tercera clase os aportaré un pilar de preguntas que debes hacerte y preguntarte a ti mismo. Para ello utilizarás un cuaderno en el que escribirás tus respuestas antes de hacer tus meditaciones y también os aportaré las meditaciones guiadas de cada semana para que os sea más fácil y fluido el proceso meditativo. De igual manera, al llegar a la tercera clase y tercer vídeo, recuerda que es el primero, hablaremos más pausadamente de todo esto. No tienes que ser ningún monje ni vivir en el Kilimanjaro para poner en práctica esta meditación de Joe Dispenza. Te voy a explicar el paso a paso y también te voy a dejar las meditaciones que debes hacer grabadas, por lo que solo tienes que hacer, en primer lugar, ver las 3 clases para entender cómo y por qué
vas a sanar lo que llevas acumulando años. Y en segundo lugar, escuchar las meditaciones guiadas después de haber contestado en tu cuaderno algunas preguntas que también te compartiré. No vas a seguir siendo la misma persona después de conocer todo el contenido que estoy a punto de compartirte. Coge papel y boli porque quizás estés a punto de empezar a conocer algunas de las lecciones más importantes que tendrás a lo largo de tu vida. Ahora sí, empezamos a desglosar el contenido de esta primera sesión. En primer lugar, tienes que saber que si quieres obtener unos resultados duraderos en tu vida, debes de cambiar la idea de cómo y por qué se generan las cosas. Para ello, tienes que abrirte a nuevos conocimientos, como por ejemplo tendrás que tener en cuenta que la mente subjetiva ejerce cambios perceptivos en la realidad física. Es decir, tu mente crea tu mundo, tu mente crea tu realidad. La vida no responde a lo que queremos, sino a quienes estamos siendo. Esto es crucial para que entiendas cómo puedes hacer un cambio en tu vida. En segundo lugar, nuestros estados mentales, es decir, nuestros pensamientos y sentimientos, atraen magnéticamente situaciones acordes a ellos en nuestra vida. Por lo tanto, aprenderás a crear un estado distinto del ser mediante la observación de tus pensamientos y estados emocionales habituales. Si deseas obtener un resultado nuevo, debes suprimir el hábito de ser el mismo de siempre y reinventarte. Así haremos que quienes estamos siendo, o mejor dicho, lo que estamos transmitiendo, coincida con la posibilidad que existe en la realidad de que aquello que queremos nos encuentre. Tu nuevo estado del ser te atraerá hacia la situación deseada o bien hará que la situación deseada te encuentre. En tercer lugar, tienes que saber que cambiar tu vida es cambiar tu energía. La energía es la base de cualquier realidad física. La vida contiene todas las posibilidades y nosotros podemos hacer que se materialicen por medio de nuestros sentimientos, pensamientos. Necesitas saber que para manifestar la realidad que quieres vivir, necesitas entrar en un estado parecido al suyo. Y esto lo conseguirás aprendiendo sobre los pasos que te acabo de nombrar. Vamos a ir viéndolos. En cuarto lugar, tienes que saber que el cambio requiere coherencia entre tus pensamientos y sentimientos. Aprenderás a pensar y a sentir de distinta forma para producir el efecto o resultado deseado. En el momento en que aprendas esto, estarás pasando de la causa y el efecto, es decir, de querer que algo del exterior te produzca un cambio en el interior, a provocar un efecto causa, es decir, cambiar algo de tu mundo interior para producir un efecto en el mundo exterior. Para poder cambiar tu realidad, los resultados que atraigas deben sorprenderte. No debes intentar predecir cómo nuestras creaciones se manifestarán, sino que deben llegar inesperadamente. Después de tener en cuenta estos conocimientos introductorios, pasamos a aprender a ir más allá del entorno. En este punto vas a aprender a ir más allá de tu entorno para crear en tu mundo personal algo distinto de aquello a lo que estás acostumbrado. Debes cambiar tu manera de pensar y sentir. Parece complicado, pero no lo es. Si tienes los mismos pensamientos y sentimientos, seguirás creando la misma realidad de siempre. Cada día, cuando ves a las mismas personas, haces lo mismo de siempre, vas a los mismos lugares. Tus recuerdos habituales relativos a lo que ya conoces te recuerdan que vuelves a reproducir las mismas experiencias. Y si piensas basándote en tus recuerdos del pasado, solamente puedes crear experiencias pasadas. Por lo tanto, si deseas cambiar, debes de tener presente un yo idealizado, un modelo al que emular que sea distinto y mejor que el actual yo. Recuerda que esta primera sesión y las siguientes son de teoría. En la tercera y última clase pondremos paso a paso en práctica todo lo que estamos viendo en estas dos primeras sesiones. ¿Por qué esperas que te ocurra algo distinto si cada día actúas de la misma manera? La buena noticia es que como tú has creado esa realidad,
también puedes salir de ahí. Los pensamientos se convierten en la experiencia, es decir, la vida no es como la vivimos, sino como nos la contamos. Para cambiar nuestro cerebro emplearemos 4 procedimientos: adquirir los conocimientos necesarios, recibir las instrucciones prácticas, prestar atención y la repetición. Esto es lo que vamos a ir poniendo en práctica a lo largo de estas 3 sesiones. Pero por ahora seguimos con la teoría y pasamos al siguiente punto: aprender a ir más allá del cuerpo. Cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento, se da una reacción bioquímica en el cerebro. Es decir, generas sustancias químicas. Y como verás más adelante, cuando piensas, tus pensamientos no caen en el vacío. Cada vez que tienes un pensamiento, se da una reacción bioquímica en el cerebro. Es decir, generas sustancias químicas. Y como verás más adelante, cuando el cerebro envía al cuerpo esas señales químicas y actúan a modo de mensajeras de los pensamientos, pues cuando una vez el cuerpo recibe estos mensajes del cerebro, reacciona automáticamente para activar una serie de reacciones que coinciden con lo que el cerebro está pensando. Por lo tanto, el cuerpo acaba sintiéndose exactamente como el cerebro está pensando. Los pensamientos están relacionados sobre todo con la mente y los sentimientos con el cuerpo. Cambiar es pensar más allá de cómo nos sentimos. Entonces, ¿es la mente la que controla el cuerpo o es el cuerpo el que controla la mente? Cuando el cuerpo recuerda algo mejor que la mente, se llama hábito. ¿Te has olvidado alguna vez de la contraseña de tu correo o de tu móvil? Por más que lo intentas, tu cerebro no recuerda esos números o esas letras. Sin embargo, al ponerte a escribirlo, tus dedos lo escriben sin ningún problema. Eso es un ejemplo de que tu cuerpo lo recuerda mejor que tu cerebro. Lo mismo ocurre cuando tenemos un pensamiento o un sentimiento que ya llevamos años teniendo. Nuestro cuerpo reacciona en piloto automático. Si la psicología afirma que el 95% de quienes somos a los 35 años depende de programas involuntarios, conductas memorizadas y reacciones emocionales habituales, es lógico que durante el 95% del día vivamos de manera inconsciente. Si queremos cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, debemos trascender los pensamientos y los sentimientos recurrentes memorizados en nuestro cuerpo y en nuestra mente, y por lo tanto también vas a aprender a enviar emocionalmente señales a tu cuerpo para alterar una cadena de situaciones recurrentes y acontecimientos genéticos que no te son beneficiosos a tu antojo. Ya sabes en qué consiste ir más allá del entorno y del cuerpo. Ir más allá del entorno es saber utilizar tus pensamientos para ir más allá de tu experiencia. Recuerda que la vida no es como la vivimos, sino como nos la contamos. Y también has aprendido a ir más allá del cuerpo. Esto consiste en aprender a enviar señales emocionales a tu cuerpo para alterar una cadena de situaciones recurrentes y acontecimientos genéticos que no te son beneficiosos. Vamos con el tercer punto: ir más allá del tiempo. En este punto vas a comprender cómo se crean los distintos estados del ser, es decir, las distintas identidades que adquirimos con el paso del tiempo. Una experiencia crea una reacción emocional que puede transformarse en un estado de ánimo, en un temperamento o en un rasgo de personalidad, dependiendo del periodo refractario de la emoción. El periodo refractario es la duración de una reacción emocional. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad y nuestra realidad, debemos de aprender a cambiar nuestras emociones memorizadas. Un estado de ánimo dura entre horas o días, pero no una semana o más. El temperamento es la tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. El temperamento es una reacción emocional con un periodo refractario que dura de semanas a meses. Pero cuando ese periodo refractario de una emoción dura años,
se transforma en un rasgo de personalidad. Vas a aprender a abordar las adicciones emocionales de tu pasado y ya no habrá nada que active los programas automáticos de tu antiguo yo. Ya hemos visto cómo la respuesta humana ante una respuesta emocional desagradable se activa ante un simple pensamiento y dura más de lo normal. Y cuando esta situación se alarga en el tiempo, hablamos de estar teniendo una conducta desadaptativa. Esto significa que cuando ese estado dura demasiado, esa respuesta de lucha-huida utiliza la energía que tu medio interno necesita y empiezas a enfocarte únicamente en 3 conceptos. En primer lugar, el entorno, a dónde puedo ir para estar a salvo. En segundo lugar, el cuerpo, qué puedo hacer para protegerlo. Y en tercer lugar, el tiempo. ¿Cuánto durará esta amenaza? Cuando un poquito más adelante aprendas a inhibir tus reacciones de supervivencia más primitivas y empieces a superar tus adicciones a ellas, tu frecuencia energética subirá y tenderás menos a apegarte al cuerpo, al entorno y al tiempo, que son los 3 puntos que acabamos de ver. De la misma manera en que nuestros pensamientos pueden enfermarnos, también pueden curarnos. ¿Y cómo? Pues en cuanto desmemorices la emoción, por ejemplo, de resentimiento, tu cuerpo se liberará de esa reacción emocional. Vas a pasar de vivir en un estado de supervivencia a vivir en un estado creativo. Y en ese estado creativo entrarás mediante la metacognición. La metacognición no es más que la conciencia de nuestros estados mentales y emociones negativas. Ya tienes las habilidades metacognitivas necesarias para hacerlo. Solo necesitas saber cómo hacerlo. Como todos tenemos habilidades metacognitivas para observar nuestros pensamientos, nuestro yo, podemos decidir cómo no queremos seguir siendo, para actuar, pensar y sentir como nuestra nueva versión ideal. Esta capacidad introspectiva nos permite analizarnos y luego haremos un plan para cambiar de conductas a fin de conseguir resultados más inteligentes o convenientes. Aprenderás a usar tu atención de manera que enriquezca tu vida. Dado que tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes, observa tus pensamientos inconscientes, tus conductas reflejas y tus reacciones automáticas para ver si son beneficiosos o si quieres dejar de seguir invirtiendo energía en ellos. El objetivo de la autoconsciencia es evitar que se dé de manera automática cualquier sentimiento, acto que ya no deseas experimentar. Y con el tiempo, tu capacidad para evitar estos estados del ser hará que los circuitos neuronales relacionados con tu anterior vida, con tus anteriores experiencias, dejen de activarse. La metacognición es la primera tarea para dejar atrás el pasado y poder crear un nuevo futuro. Hará que los circuitos neuronales relacionados con tus experiencias antiguas dejen de activarse y de conectarse. La metacognición será tu primera tarea para dejar atrás el pasado y poder crear un nuevo y mejor futuro. Te servirá para crear una mente nueva, eliminando los circuitos producidos por la forma en la que tu cerebro se ha estado activando durante tantos años, y lo prepararás para que cree otros nuevos. Para empezar a dar este paso de la creación es bueno entrar en un estado de curiosidad, contemplación, búsqueda de posibilidades, reflexión, especulación, haciéndote algunas preguntas importantes. Las preguntas abiertas son el método más estimulante para el proceso de creación. No es necesario que ahora mismo respondas ninguna pregunta. Recuerda que entraremos de lleno en ello en la parte práctica. A modo de resumen, en esta primera sesión has aprendido, en primer lugar, en qué consiste el ir más allá del entorno. Es decir, consiste en saber utilizar los pensamientos para que se conviertan en la experiencia. También has aprendido a cómo ir más allá del cuerpo. Para ello, tienes que aprender
a enviar emocionalmente señales a tu cuerpo para alterar esta cadena de situaciones recurrentes que no te son beneficiosas y acontecimientos genéticos que no te son beneficiosos. También has aprendido a cómo ir más allá del tiempo. Para ello, aprenderás a eliminar las adicciones emocionales de tu pasado y ya no habrá nada que active los programas automáticos de tu antiguo yo. Después de ver las 3 sesiones, todo esto te va a resultar muy fácil y sencillo de realizar. No vas a ser la misma persona que estás siendo ahora mismo. Cualquier duda que tengas, déjamela en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!